cuarto y dije, ¿qué pasó? En fin, voy a compartir esto. Ya lo pueden ver, ¿cierto? Sí, ya se ve. Bien. No sé por qué no me deja presentar aún. Pero bueno, mientras esto carga, quiero decirles. Ya. ¿Recuerdan qué fue lo último que vimos? Sí, estábamos hablando de la varicela, bueno, del herpes zóster, y pues vimos sus generalidades y me parece que nos quedamos hasta la parte de los antígenos que, Bien. ajá, creo que Ok. habías comentado algo sobre la interleucina 10, esa era una duda que me quedó la clase pasada, entonces quería ver si lo podías repetir. Sí. Ok, bueno, ya cargó esto. Apagué mi cámara porque no estoy segura de... No es mi internet, sino es mi computadora, pero lo apagué porque dije, no sé si esto es lo que está haciendo lento todo. En fin, vamos en herpes zóster y ya vimos las complicaciones, hablamos un poco de Guillain-Barré, ¿se acuerdan? Tratamiento, aquí está. Estamos empezando a hablar de Epstein-Barr, ¿no? Sí. Dale. ¿Sí? No sé si vas a grabar y otra cosa, no sé si vas a cerrar WhatsApp o algo así. Ok. Bueno, gracias por tu prudencia. Sí, vi que mi WhatsApp estaba abierto, pero... ¡Ay, por Dios! Ok. Sí, leave page. Ok. Y ahora sí voy a grabar. Sí, pero voy a hacerlo con otro programa porque... ¿Cómo se llama? Porque... Si no, esta cosa se traba horrible. Ya vieron cómo hace. Entonces, para la asistencia, bueno, la mandan al chat y al final la copio. Oh, por Dios, no dejé de grabar mi clase de Neumo. Se quedó grabando. Increíble. Bien, bueno, ahora sí. Ya está grabando. Entonces, nos quedamos aquí en Epstein-Barr, ahí está. Creo que ya puedo iniciar mi video. Bien. Entonces, aunque creo que voy como con un... No va acorde con el audio. Cerraré. Bien, nos habíamos quedado en en esto de la interleucina 10 que dijo Lili, ¿verdad? Pero no estaba yo hablando de Epstein-Barr. Sí, lo comenzamos, pero no terminamos de hablar de él. Bueno, ok. Entonces nos habíamos quedado en que es de importancia epidemiológica porque la mayoría de nosotros, o el 70% de la población, ya han sido infectado con este virus. Y el problema es que se asocia directamente a tumores y linfomas, como el linfoma de Hodgkin, el linfoma de Burkitt y el carcinoma nasofaríngeo. Entonces, ok, hay tres formas de infección para este virus. La replicación en las células B, estamos hablando de linfocitos B, infección latente en células B, es decir, linfocitos B, y la proliferación e inmortalización. Entonces, la progresión de la enfermedad o a lo que nos puede llevar va a depender directamente de la forma de infección que esté ocurriendo. Es decir, si la infección logra hacer una proliferación e inmortalización de las células B, pues entonces nos vamos a enfrentar a un fenómeno linfoproliferativo y entonces a un linfoma. O bien, si la replicación solamente, o sea, si solamente ocurre una replicación, entonces no hay una progresión como tal a estos cuadros.
Entonces, cuando hablábamos de los antígenos, está el antígeno nuclear de Epstein-Barr, que es como Epstein-Barr Nuclear Antigen. Ajá. Es útil en el diagnóstico y permite diagnosticar cuando existe un estado de latencia. Sin embargo, todos estos antígenos casi no se utilizan, o sea, nosotros casi no diagnosticamos las infecciones por Epstein-Barr porque son confundidas con cualquier cosa. Entonces, es muy raro que vean que alguien lo diagnostica o manda a hacer una prueba, ¿no? Por ejemplo, las proteínas latentes pues se encargan de la latencia, como le dice su nombre, y permanece en el genoma. Y por otra parte, las proteínas latentes, pero que son estructurales o que están en la membrana, se encargan de la proliferación. Entonces, bueno, aquí va lo que había dicho Lili de la interleucina 10. Cuando hablamos de las citocinas, hablamos que las citocinas tienen diferentes funciones. Una citocina puede, bueno, especialmente las interleucinas, una interleucina puede como suplir la función de otra. Una interleucina puede aumentar la expresión de otra y una interleucina puede controlar la expresión de otra interleucina. Entonces, lo que hace la interleucina 10 es que se considera una interleucina que es proinflamatoria en el sentido de que van a aumentar fenómenos inflamatorios. Cuando digo proinflamatorio, no me refiero como tal a que algo se va a inflamar, sino hablo de que ocurrirán eventos que ya sea el aumento de número de células, la replicación de un tipo de célula y otra, la producción de otras citocinas. A eso me refiero cuando hablo de proinflamatorio. Entonces, esta interleucina es proinflamatoria y está relacionada también a la proliferación de ciertas colonias de células. Entonces, bueno, no vamos a hablar como de tantas especificidades, pero cuando vean en inmuno van a ver que hay interleucinas que estimulan la proliferación de linfocitos, ya sea T o B, o van a estimular a los macrófagos, bueno, a todas las células. Entonces, aquí lo único que me interesa que quede claro es que las proteínas del virus van a hacer cosas similares a lo que hace la interleucina 10. Entonces, fenómenos proinflamatorios relacionados a la proliferación de células. ¿Sí queda clara tu pregunta? Sí, gracias, Dalia. Bien. Entonces, hablando de la patogenia, hay dos eventos importantes que se pueden, o dos respuestas primarias que se pueden dar en un paciente. En un paciente con una respuesta hiperactiva, es decir, como que tiende a la proinflamación, vamos a decir así, se puede presentar un fenómeno que es la mononucleosis infecciosa, que también le llaman la enfermedad del beso y cosas así. Y la segunda es cuando la respuesta es ineficaz y no logra detener la infección, ocurren fenómenos linfoproliferativos. Entonces, en un paciente sano, sano y con una respuesta adecuada, vamos a llamarle así, ocurre una mononucleosis infecciosa. Y en una respuesta ineficaz ocurren fenómenos linfoproliferativos. Ahora, en cuanto a estos fenómenos linfoproliferativos, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, hay una regulación, ya conocemos en la inmunidad que lo importante de la respuesta inmune es que sea controlada para no sobrepasar y no causar eventos autoinmunes o como linfomas, ¿no? Entonces, en este caso, lo que ocurre es que los linfocitos B no son controlados por los linfocitos T. Recordemos que los linfocitos T son de tipo CD4 o CD8. Y los CD8 pues pueden tener acciones citotóxicas, ¿recuerdan? No solamente en las células infectadas, sino en las células que tienen anomalías, algunas anomalías como de su contenido genético, por ejemplo. Entonces, el linfocito B no es destruido por el linfocito T y sigue presentando el virus de Epstein-Barr, o sea, sigue como replicándolo. Entonces,
puede ocurrir también eventos de inmunocompromiso, porque la respuesta no está regulada. Y bueno, ahí hay una asociación con la malaria, pero bueno, es un artículo que les voy a pasar al final de esto. Entonces, ahorita quedémonos con que los linfocitos B no son destruidos y siguen presentando el virus de Epstein-Barr. No sé si está mandando su nombre. Ok. Sí, entonces, a partir del contagio, tiene un periodo de incubación de 4 a 6 semanas y un pródromo que está caracterizado por la fiebre prolongada, fatiga y mialgias. Entonces, este pródromo pues puede ser de cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa da fiebre, cualquier cosa da fatiga y cualquier cosa da mialgias. En este momento de la vida, eso puede ser COVID, puede ser dengue, puede ser Zika, puede ser una infección gastrointestinal, como ya vimos. O sea, es muy difícil diferenciar y decir, ves el cuadro y digo, seguramente es mononucleosis infecciosa. Pues no, ¿no? Porque no, pues no lo podemos diferenciar inmediatamente. Entonces, dentro de este pródromo, después del pródromo, hay 3 manifestaciones primordiales. La linfadenopatía, que es pues la afectación de los ganglios linfáticos y de los nódulos linfáticos, van a estar inflamados y con dolor. La faringitis exudativa, que esta faringitis es muy similar a la faringitis que hemos estudiado antes. Y la esplenomegalia. Entonces son 3 cosas importantes que se pueden tal vez diferenciar de otros cuadros, es que hay presencia de esplenomegalia, la faringitis exudativa y la linfadenopatía, pero ya vimos que con los criterios de Centor, pues también hablamos de linfadenopatía cervical, ¿recuerdan? Que era uno de los criterios, entonces pues también se presenta. Ahora, si hablamos de, por ejemplo, bueno, y entonces también se puede confundir con la faringitis, y bueno, la esplenomegalia podría aparecer en una enfermedad gastrointestinal, pero creo que es más clásica de este virus. Y el cansancio crónico. Pero pues este cansancio es como muy subjetivo decir como me siento muy cansado. Y muchas veces no se toma en cuenta como un signo o síntoma a menos que se vaya a consulta. Y entonces se menciona. Aquí está. Este es un ejemplo de la de la faringitis exudativa que puede ocurrir. Entonces vemos pues el exudado, ¿no? Que está periamigdalino. Y esto lo podríamos confundir perfectamente con una faringitis bacteriana. Entonces dar un tratamiento y todo, y pues no, resulta que no es. Entonces es importante considerar la exploración física completa y valorar la existencia de esplenomegalia y la fatiga crónica, porque estos pacientes, pues cuando hay una faringitis, tal vez la fatiga no es tan intensa, pero aquí sí es característica. Por ejemplo, un amigo, bueno, sí, es un niño que vino a intercambio hace un año o algo así. La cosa es que él vino y me contó que a él habían diagnosticado mononucleosis infecciosa un par de meses antes. Y resulta que él fue a consulta porque se sentía muy cansado y tenía como faringitis clásica, ¿no? Entonces cuando se dieron cuenta tenía linfadenopatía, esplenomegalia y fiebre. Resultó que le hicieron unas pruebas serológicas y encontraron que tenía mononucleosis infecciosa. Entonces lo que hicieron fue que lo monitorearon por un tiempo, le dieron tratamiento, bueno, de sostén y ya, terminó. Pero entonces hay pocos casos que son diagnosticados y ese fue uno y él tiene, bueno, en ese momento él tenía como 21 o 22 años. Entonces, en esta tablita podemos hablar de las manifestaciones y, bueno, signos, síntomas y del 100% de los infectados, ¿en qué porcentaje de pacientes se va a presentar? Por ejemplo,
el malestar general está presente casi en el 50% de los pacientes, pero la hepatomegalia o el dolor abdominal están solamente presentes en el 17 o el 11% de los pacientes, es decir, son pocos en realidad si lo comparamos con la presencia del malestar general y la cefalea. Y bueno, ese fue el cuadro de mononucleosis infecciosa, que es básicamente como una faringitis, pero nos tenemos que enfocar en la presencia de esplenomegalia y esto. Creo que ya voy acorde o me veo como que me muevo lento. No, ya está parejo. Bien. Entonces, sí, es que siento que cuando pongo la cámara como que no estoy, no sé cómo decirlo. Bien. En enfermedades linfoproliferativas, los pacientes los pacientes que tienen más riesgo de desarrollar esto son los pacientes que tienen algún inmunocompromiso, como pacientes que nacen con inmunodeficiencias combinadas graves, o sea, puede ser una enfermedad de nacimiento, puede ser también que cursen con una infección por VIH, puede ser aquellos que son receptores de trasplantes, aquellos que estén recibiendo cualquier inmunosupresor para tratamiento de otras patologías. Y la presencia de estos antígenos se ha encontrado, como ya les he mencionado, en el 90% de la relación con el linfoma de Burkitt y 50% en relación con el linfoma de Hodgkin. Y esto, como si no fuera suficiente, también predispone a segundas neoplasias malignas. Ahorita vamos a ver un poco más sobre el linfoma. Entonces, bien, el linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin está se manifiesta principalmente, o un signo característico, es la presencia de ganglios linfáticos inflamados e indoloros en el cuello, la axila o el área inguinal. Entonces son ganglios que van a tener como desde atrás de las orejas, en el cuello y en las axilas. Puede ser incluso que se les haga así como hacia el frente del tórax. Estos pacientes van a presentar fiebre en el mayor número de casos, sudores nocturnos y síntomas B. Con síntomas B nos referimos a pérdida de peso, fiebre, fatiga. Son todos los síntomas que son causados por el aumento de factor de necrosis tumoral. Entonces, el prurito puede presentarse en los pacientes después de bañarse o consumir bebidas alcohólicas. La patogenia exactamente del prurito no la conozco bien, pero pues se presenta en algunos casos. Por ejemplo, una de las amigas de mi hermana, cuando iba en la secundaria, ella tenía un ganglio linfático inflamado en el cuello, o creo que la tenía aquí como en el área supraclavicular, dije en mi clase de neuro. Y ella sabía que lo tenía, pero pues nunca hizo nada. Resultó que después empezó con fiebre, sudores nocturnos, síntomas B. Entonces le buscaron como hay algo más y resultó que tenía linfoma de Hodgkin. Y y pues es muy feo porque se presenta normalmente en pacientes muy jóvenes. Aquí está. Fuera de los linfomas tiene otra manifestación, que es la leucoplasia vellosa bucal. Entonces, esta se presenta usualmente en pacientes con VIH. Ya vemos que ellos también pueden tener candidiasis bucal, pero aquí vamos a hablar de la leucoplasia vellosa, y que se trata de lesiones en la lengua y la cavidad bucal. Por aquí debe haber una foto. Estas lesiones son elevadas, o sea, de bordes elevados, blanquecinas, obviamente, y corrugadas en la lengua. Se ve como arrugadas, como la lengua arrugada con una superficie blanca y arrugada. Ahí está. Entonces, a diferencia de la candidosis que se presenta usualmente en la lengua como tal, o sea, en la superficie más próxima con el paladar, en este caso se puede presentar en los laterales de la lengua y como vemos son elevadas, blancas y corrugadas en la lengua, es decir, como que tienen arruguitas, ¿no? Como si fuera papel arrugado.
Hablando del diagnóstico de esta patología, bueno, de la infección por virus de Epstein-Barr, más que de la patología como tal, es que para el cuadro clínico tenemos que poner mucha atención al tiempo de evolución. Usualmente es un tiempo prolongado. ¿Y cómo sabemos que podemos descartar otras patologías? Obviamente que del lugar en donde estemos, si conocemos la epidemiología del lugar, podemos saber qué tan frecuente o infrecuente sería este caso. Por ejemplo, si para nosotros llega un paciente, a ver, vamos a preguntarle a alguien. Vamos a preguntarle a Alfonso, fuiste el primero que me apareció. Si llega un paciente que tiene fatiga crónica, fiebre, malestar general y pero esto tiene ya una semana de evolución, ¿qué sería así lo primero que pensarías que tiene? Ajá. Bien. Andrea. Ok, bueno, ¿alguien quiere participar? Bien, bueno, entonces, voy a continuar. Tenemos que valorar el tiempo porque es prolongado y descartar otras patologías, es decir, ¿sí, Brenda? Perdón, me equivoqué. Pero te iba a decir también que tendríamos que valorar primero al paciente, ¿no? Porque podríamos sospechar de varias cosas como lo mencionamos antes, desde un cuadro gripal hasta una faringitis o alguna otra cosa, ¿no? Ok, sí, sí. Ok, alguien me manda un mensaje y dice mononucleosis. Bueno, sí, por supuesto, porque lo estamos estudiando, pero vamos a ver, yo soy la paciente, llego con ustedes, oye, o doctor, doctora, llevo una semana que me siento mal, me siento como muy cansada, tengo mucha fatiga, me duele la cabeza y he tenido fiebre 2 veces. O sea, realmente eso para nosotros como mucho, ¿no? Pero tenemos que preguntar, ajá, Valeria, Pues yo de inicio pensaría que tiene que ver con sí. una infección, o sea, tanto respiratoria como tal vez digestiva, y tendría que preguntarle más cosas, por ejemplo, si ha tenido diarrea o si ha tenido tos o algo así, porque los síntomas que tú das creo que son muy generales, entonces podríamos pensar que es cualquier cosa. Ajá, son súper generales, ¿no? Incluso son tan generales que puede ser que nadie acuda a consulta con este cuadro. O sea, si yo, por ejemplo, le dijera, o cualquiera de nosotros le dijera a nuestro mamá, papá, etcétera, es que me siento muy cansada y no sé, hay que ir a consulta, y te van a decir, pues hay que comer más, seguramente no estás comiendo bien, o te estás durmiendo muy tarde, es por la escuela, es normal, ¿no? Entonces es muy probable que nosotros solos como que lo descartemos. Shirl, Algo que iba a mencionar es que, aunque son poco específicos los síntomas, la presencia de fiebre ya orienta un poco el diagnóstico, ¿no? Porque cuando hay fiebre de origen desconocido, lo primero, o sea, la primera probabilidad de la patología, pues es que sea una infección. Ya conforme pasa el tiempo, pues se va descartando, ¿no? Si es una parasitosis y ya creo que el último es la presencia de algún tipo de neoplasia. exacto. Entonces, muy bien. Yo creo que en alguna clase podemos valorar cómo se estudia la fiebre en el algoritmo en el que, o el orden en el que vamos a estudiar la fiebre, porque primero se tiene que preguntar si la fiebre ha remitido con algo, por ejemplo, ¿ha tomado paracetamol o cuánto ha sido de fiebre, no? Entonces, sí, es que no se le quita con el paracetamol. Bueno, pues entonces lo vamos a valorar con, o sea, saber que nosotros le vamos a dar el paracetamol, por ejemplo, por cierto tiempo y sigue sin remitir. Entonces, se pueden tomar cultivos
buscando el origen de la fiebre y así hay todo un proceso, pero lo vamos a estudiar. Yo quiero que lo estudiemos un poquito después. Entonces, bien, lo importante aquí es saber que tenemos que buscar más cosas y que nosotros, o bueno, ustedes cuando vayan en ciclos clínicos van a ver que muchas veces no se explora al paciente completamente. Entonces, es bueno y es lo correcto explorar al paciente completa y correctamente y preguntar, porque si nosotros no sabemos muchas cosas, pues hay que preguntarle a quien sí sabe. Bien, ahora en cuanto a los linfocitos, pueden ocurrir cambios morfológicos y en cantidad. Entonces, es que le vi un mensaje y dice, ponte a lavar los trastes. Y yo dije, ay, qué groseros son conmigo. Pero ya vi por andar descalza, ponte a lavar los trastes. Sí, ya les entendí. Perdón, ya me había enojado. Entonces sí, es probable que no nos crean. Estos cambios morfológicos pues solamente los puede valorar el patólogo o, ¿cómo se llama? Esta materia que... El patólogo clínico. También la presencia de anticuerpos heterófilos, que esto también se va a valorar en un laboratorio, y hablan de la infección por virus de Epstein-Barr, pero van a estar presentes al final de la primera semana de la infección hasta unos meses después. Bien, tratamiento, prevención y control. Es lo último que digo y después, la última clase hablamos de citomegalovirus. Entonces, el tratamiento usualmente es el reposo y la analgesia porque vemos que hay presencia también de mialgias, ¿no? Entonces, tenemos que evitar la actividad física porque esta infección va a tener una repercusión, como les había mencionado, en el vaso. Entonces, el vaso cuando está, de por sí el vaso es súper frágil. Entonces, ahora cuando hay esplenomegalia, pues entonces está en un estado mucho más frágil. Y hacer cualquier actividad física puede condicionarnos a que se rompa el vaso. Entonces, reposo para que no se rompa el vaso. Aciclovir, como la mayoría de los herpes virus, en el caso de la leucoplasia vellosa bucal, de 400 a 800 miligramos 5 veces al día, dependiendo del caso. Y para reducir la inmunodepresión, en algunas enfermedades linfoproliferativas se puede, ¿cómo se llama? Administrar. Estos tratamientos son como muy novedosos, más que novedosos, son muy costosos y no son tan accesibles. Es decir, nosotros en la consulta no vamos a decir tratamiento factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Sino estos ya son tratamientos más como experimentales o cuando se sabe de un fenómeno linfoproliferativo. Bueno, yo tengo un evento, una cosa familiar en la que tengo que ir, entonces solamente vamos a dar 40 minutos y nos vemos si termino la presentación de meningitis y eso, nos vemos el lunes y si no, nos vemos el martes, ¿vale? Sí, Dalia, gracias. Gracias, Dalia.